Ya va a venir. Ya, de a poquito, de a poquito. Lo que sí viene y vino es nuestro compañero Cecilio Panela. ¿Cómo estás, Ro? Su columna internacional. Hola, Pane, ¿cómo ¿Cómo andás? va? Gracias Todo por muy bien. venir. Hola, gracias. Necesitamos que vengas Nacho. a charlar un ratito y nos cuentes qué es lo que está pasando en Río de Janeiro. Ahora un poco más tranquila la situación de la ciudad, una de las ciudades más importantes del Brasil, después de lo que Del fue... mundo, te diría yo. Sí. La ciudad es maravillosa. Sí, ciudad de Eh, maravillosa. El tema es que ayer vivió un día de furia, ¿no? Después de un amplísimo operativo antinarco dispuesto por el Estado de Río de Janeiro, con más de 2.500 policías, drones, camionetas blindadas, con la intención de detener a 30 cabecillas del Comando Vermelho. El Comando Vermelho, con el Comando Colorado o Rojo, como quiera traducirlo, es la organización criminal más importante de Río de Janeiro, que obviamente opera con los grupos narcos y opera con grupos de delincuencia común. Es una banda criminal, es la más importante, tiene mucha historia. Y tiene asentamiento principal en las favelas del norte de Río, ¿no? Ayer el operativo fue efectivamente en las dos más importantes del norte, que es Alemão y Peña. Sí. No fue, quizás las más conocidas son La Rosiña o la Ciudad de Dios. Bueno, claro. no fue el operativo en esas. Fue en el norte, efectivamente, y en estas dos favelas. Claro, uno veía las imágenes y la verdad que no podía creerlo. Era casi un escenario de guerra, ¿no? Porque obviamente los grupos criminales reaccionaron, tienen algún tipo de armamento, como los drones que lanzan proyectiles sofisticados, no se quedaron atrás. Bueno, finalmente el saldo, en principio hasta ahora, 64 muertos, más de 80 heridos. De los 64 muertos, 4 son policías, es decir que hay 60 civiles muertos. El gobierno y la fuerza de seguridad dicen eran narcoterroristas o delincuentes. Veremos si hay alguna investigación en algún momento, pero hablamos de el mayor operativo de la historia de Río de Janeiro en cuanto y en víctimas fatales ni te cuento. Ni les cuento porque fueron 28 y 29 en la última década hubo varios operativos, pero nunca pasaba de los 30 muertos. Ayer tuvimos 64. Y además se expandió hacia la vida normal de una ciudad, claro, ¿no? Eso es lo que por ahí también generó muchísima preocupación. Porque obviamente en la favela también vive gente que no tiene nada que ver con los narcos. No, claro. Hay obviamente una estigmatización, dice, bueno, están en las favelas, porque hay una estadística que dice, bueno, de 1/3 de los habitantes de las favelas responden a los narcos. Bueno, son cosas que no se pueden probar. Lo cierto es que es un terreno difícil para hacer un operativo de esa magnitud, porque efectivamente uno veía los incendios, las barricadas, en el medio de un día totalmente laborable y de actividad escolar, por ejemplo. Sí. Estamos hablando de un día martes por la mañana. Las escuelas funcionando, los medios de comunicación, el subte, todo. Bueno, en ese marco, claro, todo se desbandó. No fue una solamente ciudad muy turística también, aparte. Además del turismo, anoche había imágenes de lo que era el centro, Copacabana, y la verdad que obviamente estaban todos los boliches sin gente, abierto, pero ¿quién va a querer salir en medio de ese operativo de terror? En un día. Y ahí empieza la discusión, ¿cómo se combate el narcotráfico? Y eso lleva a una diferencia muy grande entre las autoridades del Estado de Río de Janeiro y las autoridades federales. Sí. Claro, porque la pregunta es ¿por qué Claudio Castro, que es el gobernador de Río de Janeiro, se lanzó a hacer este operativo? ¿Qué pasa? ¿Tenía el respaldo del gobierno de Lula? No. Ahí hay un tema que no es menor. Lula no estaba en el país. Es decir, vos, gobernador de Río, uno de los más importantes, lanzás un operativo de esta magnitud que sabés que va a tener una repercusión, no en el país, en el mundo, y lo haces igual con el presidente fuera del país. Lula se había reunido con Trump para ir encaminando la relación bilateral. Es como mojarle la oreja. Sí.
porque además venían las diferencias entre el gobierno federal y el gobierno distrital. A ver, Castro responde a Bolsonaro, ¿no? Claudio Castro es dirigente del Partido Liberal, que es el partido de Bolsonaro. Obviamente uno de los gobernadores más importantes que le responde. El otro es Tarcisio, el que gobierna San Pablo, Tarcisio de Freitas. Pero bueno, en este caso, además es uno de los gobernadores... en el sentido del enfrentamiento con Lula y con el PT, mucho más de mucha trayectoria y de muchos años. Digo, la diferencia política también marca la diferencia de cómo encarar el tema del narcotráfico. Hasta ahora, el gobierno de Brasil dice, le pedimos ayuda al gobierno federal, no nos la dio, nosotros vamos para adelante. En el gobierno federal dicen, bueno, no es que le dijimos que no, había un diálogo pendiente, a ver cómo se encaraba esta cuestión, pero en el fondo está la discusión de cómo combatir a los narcos, y ahí entra a tallar el tema de las Fuerzas Armadas, que es lo que no habilitó Lula. Claro. Las fuerzas federales no están... Por eso lo de ayer fue puramente dispuesto por el gobernador de Río de Janeiro y llevado a cabo por las fuerzas de Río de Janeiro. Y ahora, replicado acá en la Argentina, siento de un modo tendencioso. Ayer miraba canales de noticias, La Nación Más, América 24, replicando el operativo y en algún punto pidiendo algo similar a Argentina. ¿No? Sentía que, bueno, hoy La Nación lo tiene en tapa, con foto de portada, bien grande. Una de las imágenes que ayer, por lo menos, circularon acá en la República Argentina, de humo en las favelas. Esas imágenes avalan esa teoría, ¿no? Bueno, claro. El tema es que entrar a sangre y fuego en cualquier lado es grave. Desde lo que pueden costar en vidas. Y en las favelas mucho más. Si alguien conoce una favela, yo tuve la posibilidad de conocer Rosinia, que es una de las más tranquilas, entre comillas. Claro, el turismo puede ingresar ahí a veces. disparás, tirás un balazo y... Primero no sabés por dónde, si tenés que correr para un lado, si hay una escalera para arriba, otra para abajo. Es imposible. Pasó lo que pasó de esto, 60 muertos. Si uno tira y empiezan a tirar todos, es un territorio... Es una locura. Y si eso además se extiende al resto de la ciudad, bueno, genera un caos y un pánico que duró más de 12 horas en Río de Janeiro. No tengo claro todavía porque no está en la... Se supone que Lula llegó anoche a Brasil, después de su gira por sudeste asiático. De cualquier manera, había ordenado al vicepresidente Gerardo Alckmin una reunión de urgencia para analizar la situación, porque además... hay más de 80 detenidos y esos detenidos hay que ponerlos en cárceles. Claro. Y no todas las cárceles son de Río, hay cárceles federales, ahí tiene que participar el gobierno. Pero evidentemente hay un tufillo político detrás de todo esto. Sin duda, ¿no? No es común. Volviendo al comienzo, vos, gobernador de Río de Janeiro, haces una movida de este tipo sin siquiera avisarle al presidente. O en todo caso, hubiera esperado que venga. Y ahí se hubiese reunido, si no le daban bolilla, entre comillas, bueno, tomaba otra decisión, pero fue una jugada política muy arriesgada, porque ahora van a llegar las cuestiones políticas, las discusiones, pero mientras tanto los narcos siguen vivitos y coleando. Claro. Es muy difícil combatir, es cierto, a los narcos en esta situación, en este terreno, y con la historia. Sí, recuerdo, bueno, vos lo sabrás mucho mejor y capaz que lo tenés más detallado en tu memoria, los operativos que se hacían por allá por los años 90, creo que fue, también intervenciones en las favelas, ¿no? Lo que se llamó en su momento pacificación de las favelas. Es que ahí volvemos a lo mismo de siempre. Identificar a la favela como... bueno, un antro de delincuentes, y así no vas a solucionar nunca el problema, porque, insistimos, puede haber, obviamente, el narco penetra, a veces el narco toma el lugar que el Estado no tiene, claro. Eso también es un poco lo que vienen diciendo ciertos también dirigentes sociales, ¿no? De lo que pasa en las barriadas acá en Argentina. Sí, no se puede asimilar habitante de una favela o de una villa miseria acá en la Argentina, o de con la delincuencia y con los narcos, porque pasa lo que pasa ahora, ¿no? Matás a 60 personas y vaya a saber si había algún narco entre ellos,
Y después está el tema de fondo, que obviamente ahí el gobierno de Lula o los gobiernos estaduales de Brasil tienen que tomar cartas en el asunto. Bueno, obviamente, es lo que decimos. Los narcos van ocupando lugares que el Estado deja por una u otra cuestión. Y hay, obviamente, sectores de la sociedad que se ven cooptados por los narcos. Pero no es a sangre y fuego como se solucionan. Porque la historia lo marca así. Y la intervención de los militares en la lucha contra el narcotráfico no ha demostrado ser eficaz. El caso de México es clarísimo. Antes de la llegada de López Obrador, el gobierno anterior de derecha de México, militarizó todo. Y así todo, el narco sigue vivito y coleando. El abordaje de eso también marca las diferencias ideológicas, ¿no? Claro está. En este caso está muy marcada. La semana pasada, no menos, hace 5 días, Flavio Bolsonaro, el hijo mayor del y hombre fuerte de Río de Janeiro, es senador por Río, pero además maneja mucho de la política de Río, hace 5 días nada más le pidió a Trump que bombardee Río de Janeiro. Es una locura. Lo dijo irónicamente. Bueno, de trasfondo está toda la cuestión del bombardeo a las embarcaciones que está haciendo Estados Unidos. Flavio Bolsonaro saludaba a Trump, dice, muy bien, hay que tirar abajo en el Caribe. ¿Por qué no viene a la bahía de Guanabara? Que lo vamos a felicitar si toma esa decisión. La bahía de Guanabara es la que está sobre el río. Sí. Lo cierto es que está más claro que nunca que terminó siendo un procedimiento utilizado por el bolsonarismo para dañar a Lula. Y Lula que, insistimos, estaba fuera del país y se había reunido con Trump, lo que fue un golpe muy duro para los Bolsonaro, ¿no? Como Trump era amigo nuestro y ahora hace las paces con Lula. Bueno, es así. La política, Cecilio, la realpolitik. La realpolitik. ¿Qué se sabe hoy de cómo amaneció Río de Janeiro? No, ahora estaba, por lo menos más tranquilo. Estaba más tranquilo, estaba, obviamente... Justo tengo una amiga, es anécdota esto, una amiga en Río, ayer le escribí, le digo, ¿cómo está? Ni enterada me puso. Y recién a la mañana le pregunté si le habían hecho estaba más cerca de Ipanema, si le habían hecho alguna advertencia y solo le dijeron que no vaya para zona norte, aquella zona. O sea, la zona turística de Río, que es esta, ¿no? Los lugares más tradicionales donde va el turismo, que es ahí en Ipanema, Copacabana, la zona costera, está alejada de esto también y no hay riesgo Pero bueno, ayer los medios argentinos, uno pensaba, palabra guerra, ¿no? Sí, creo que... es que lo siguen llamando guerra entre narcos y policías, ¿no? Río de Janeiro en estado de guerra, tapa de La Nación, ¿no? Río de Janeiro en estado de guerra. Sí, creo que Clarín puso algo más o menos parecido. Es cierto que esto perjudica la imagen de Río de Janeiro como... Claro. Yo, gobernador de Río, voy a hacer algo en contra del turismo. Bueno, esto es en contra del turismo. Alguien que quizás tenía pensado irse en el verano a Río, ahora lo va a pensar 2 veces. Parece que no, pero viste, ver la ciudad con barricadas incendiadas. Me voy a la Sila. Vos te querés vacaciones para estar tranquilo en definitiva, ¿o no? Y es la ciudad más, no solo una de las ciudades más importantes de Brasil, sino del turismo es lo más relevante. Sí, no. Y de eso vive la gobernación de Río, la alcaldía de Río. ¿Cuándo hay elecciones en Brasil? Porque Lula además ya dijo que va a ir por la reelección. Lula cumplió 80 años el lunes. 80 años, increíble. Que está, cada tanto publica... Está mejor que yo. Cada tanto publica en sus redes su trabajo en el gimnasio, que hace todos los días temprano. Cumplió 80 años y confirmó en el Sudeste Asiático que va a ser candidato dentro de un año, el primer domingo de octubre, y el último domingo de octubre el balotaje del año que viene. Sí. Ya empieza la campaña. Después del Mundial. Después del Mundial. Lula va por algo que sería histórico, un 4º mandato. Ya había hecho 2, va por el 3º, esperando. Cuando hablamos de estas cosas siempre tengo reminiscencias de películas y recomiendo Una Ciudad de Dios, peliculón, y otra para mí que describe mucho más esta situación, que es Tropa de Elite, que es un verdadero peliculón que son más cercanas a los 2000 en estas operaciones
para pacificar la favela, sí. Pero Tropa de Élite está buena porque es la pacificación de la favela en una hipotética visita del Papa. Buenísima Tropa de Élite para entender estos conflictos. Genial. Y un punto que no tocamos, pero que también habla de la gravedad de esto. Ayer eran las fuerzas del Estado, Sí. pero la cantidad de operativos de este tipo que hacen los grupos paramilitares, ahí ya no hay ley que valga, ¿no? Ahí, Obviamente. Los escuadrones de la muerte, Sí. que vienen de larga data en Brasil. Sí. De manera que, bueno, resta esperar la palabra del presidente. Seguramente Lula Hoy va a hablar. debe estar, y sí, supongo que debe estar analizando todo ya. Ayer habló el ministro de Justicia. Sí, Lewandowski. Exacto. Sí. Sí, que se separó un poco y que dijo esto que vos mencionabas, que no le habían pedido ayuda ni habían avisado al gobierno federal. No, obviamente el secretario de Seguridad del Estado de Río dijo, no, esto era algo que teníamos preparado hace tiempo, estaba todo planeado, dijo la verdad, que lo estaban planeando desde hace mucho tiempo y que no dependía de la ayuda o no del gobierno federal. Es cierto que ellos quieren la ayuda del gobierno federal, que, insisto, es meter a los militares en la lucha contra los narcos. Hasta ahora, Lula no dio ese paso. Veremos cómo transcurren las próximas horas para ver. Además, va a haber una investigación sobre los muertos. Debería. Los organismos de derechos humanos ya están presentando... Sí, hasta las Naciones Unidas, que habitualmente es moderada, salió a criticar el operativo. Claro. Algunos legisladores del PT, tanto estaduales como nacionales, y otras entidades importantes de derechos humanos a nivel mundial están... porque los antecedentes no son buenos en ese sentido. Y no. Pasó esto muchas veces. Ni hablar. Y lejos de mejorar la seguridad Empeora. de Ríos, empeora. Sí, por eso Claro. advertía yo también lo que sucedía en estos canales de noticias acá en Argentina, que empiezan a hacer analogías a la marchanta, ¿no? Rosario, empiezan a mencionar Rosario, empiezan a mencionar... un territorio con otro. Es increíble cómo... Hasta alguno pedía hacer una cosa así en el conurbano. Sí, por eso digo, atenti con toda esta información, esta invasión informativa que se da a partir de lo que sucede en Río de Janeiro, que nada tiene que ver con lo que sucede en Por la eso es República importante escucharlo a Argentina, Cecilio ¿no? Panela, que nos pone, que nos da el contexto y el análisis completo de la cuestión. Gracias por la invitación una vez más. Te dejamos porque son las 8:58 y tenés que empezar el programa en la Allí AM. vamos. Así que lo pueden escuchar en Es un montón, AM1270. Gracias, Ceci. Cecilio. Por favor. Saludos Hasta la allá próxima. abajo. Bueno. Cecilio Panela pasó por aquí, nuestro compañero hablando de cuestiones internacionales. Vamos a escuchar una canción. Dale. Se viene Brizar con Bondi. Ya volvemos.